Hola, ¿qué tal? En nuestro estudio de Culturízate está el director de Cabildo Verde, el señor James Murillo Osorio, quien nos va a dar una noticia preocupante para el sector de quien tiene el río Lebrija en su territorio. James, muy buenas tardes, gracias por darnos esta entrevista exclusiva a Culturízate. José, muchas gracias a usted y de verdad que es muy importante hoy que todas las personas que están interesadas en conocer cuál es la realidad del río Lebrija estén muy atentos a esa transmisión porque voy a tratar de explicar de la mejor forma posible el trabajo que hemos desarrollado en los últimos 27 años de mi permanencia en el Cabildo Verde y que hemos logrado, porque sí se han logrado algunas cosas, pero que definitivamente falta mucho por hacer. Listo. Tenemos que hablar de una vez, como el dermatólogo James, estamos aquí es por la contaminación permanente, recurrente del río Lebrija de la parte alta, ¿no? Sí, José, yo creo que para arrancar con el contexto de esta situación hay que hablar de algunas cosas que son bien importantes. Hablamos de que una contaminación permanente porque la mortandad de peces es una consecuencia de esta contaminación, es como la consecuencia visible de la continuación permanente que tiene el río Lebrija. Para irnos en el contexto territorial, tenemos que reconocer que el río Lebrija como tal se forma por la confluencia del río de Oro y del río Suratá en el sitio conocido como Bocas. A partir de ese punto y hasta 200 kilómetros que tiene hasta su desembocadura es el río Lebrija. Obviamente el río Suratá tiene una extensión territorial muy amplia que viene de toda la parte alta del departamento, ¿no? Nuestros límites con Boyacá y con Dinamarca, del páramo Santurbán. Quiere decir que también tiene una carga de aportes, no solamente de agua, sino de materiales contaminantes por el tema de minería. Y por otro lado tenemos Río de Oro, que viene también de la parte muy alta del municipio de Piedecuesta y recoge, aparte de una gran cantidad de agua, recoge obviamente todas las aguas grises, servidas e industriales del área metropolitana, de Piedecuesta, de Girón, Bucaramanga, Florida Blanca, Lebrija, como tal, también vierte sus aguas servidas sin tratamiento al río Lebrija, pero en un punto más abajo que se llama Palmas. Ese es como el contexto territorial. Entonces, el río Lebrija en realidad recibe todas las aguas negras y servidas del área metropolitana, todos sus municipios, más el municipio de Lebrija, más el río Suratá y lo que recoge en todo su recorrido. Bueno, ok. Ahí estamos viendo también los videos de las personas de esta parte del río donde nos muestra el tipo de contaminación, ¿no? Sí, Todos piensan, bueno, antes de tener esta charla con usted, James, la persona de a pie, la persona común, piensa que cuando salen peces muertos porque soltaron la represa. Es lo que se tiene por cultura más o menos. A veces cuando sí, sueltan la represa mueren peces. José, y es muy válida esa apreciación porque hasta antes del 2007 la mortandad de peces era más seguida y sí se daba por el desembalse o la purga de fondo de la Sí. represa de Bocas. Creo que ese es uno de los grandes logros que pudiéramos hoy mencionar. De alguna manera hay que tratar de reconocer también lo que se hace. Desde el 2004 hasta el 2007 logramos con esfuerzos muy propios, con el apoyo del Consejo Municipal, recuerdo a Mario Guarín, que de hecho vivió conmigo casi 2 semanas vivimos juntos 2 semanas en Bocas precisamente para esto, y a partir de esa información, de cómo el lavado de la represa ocasionaba muerte de peces, empezamos a trabajarle de fondo a eso. Y logramos que para el 2007 la CDMB, que es la autoridad ambiental encargada de vigilar el tema ambiental de esta represa, porque queda en el municipio de Bocas y eso es parte de Girón, y Girón es jurisdicción de la CDMB, y esto de la jurisdicción es un tema también que hay que tenerlo muy aquí en el tintero. Que ese desembalse, que lo hacían en 2 o 3 días y que funciona, no sé si en las imágenes alcanzamos a ver,
eso que está pasando por encima es el agua de eso. La represa de Bocas está diseñada mediante una basculante, y una basculante es que siempre van a mantener el mismo nivel. Ahorita más adelante vemos unas imágenes donde vamos a ver que todo eso que ustedes ven ahí de agua en el video, en realidad es sedimento. Y también tienen unas compuertas de purga de fondo, eso quiere decir que se abren de abajo hacia arriba, y esas compuertas arrastran por la succión del agua todo el sedimento que se ha acumulado durante varios tiempos. Desde 2007 para acá, logramos que ese desembalse se hiciera programado primero, o sea, tiene que concertarse con las comunidades. Las compuertas no se pueden abrir ni se puede hacer ningún tipo de manejo de esas esclusas, de esas compuertas, sin que la comunidad esté enterada. Segundo, que tiene que hacerse de manera progresiva, o sea, que tiene que ir abriendo de a poquito y de acuerdo al nivel del río, pues ir monitoreando que los niveles de sedimentación o de turbidez del agua no superen los mínimos requeridos, que no vayan a causar ninguna muerte. Tercero, que tiene que hacerse en época de invierno. Cuarto, que no se puede hacer en época de desoves. Eso logramos del 2007 a la fecha. Pero ¿por qué hablamos de contaminación permanente? Porque es que lo que descubrimos en este ejercicio es que, aunque la represa tiene mucha responsabilidad en el manejo del río, no es esa la causante de la muerte de los peces. ¿Qué causa la muerte de los peces? Ahorita lo vamos a ver en la presentación, José, si podemos ir adelantando la presentación, vale. Podemos ir de la mano de la presentación teniendo eso. Aquí vemos pues obviamente en la presentación, eso lo hemos hecho en muchos espacios. Yo he estado en el Ministerio de Medio Ambiente con concejales, con alcaldes, hemos estado en la Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental sesionó una vez en Sabana precisamente con ese tema. Ayer estuvimos en un evento citado por la CMB para el tema de conservación de corrientes hídricas en el departamento, y me abrieron el espacio para hacer nuevamente recalcar sobre esta problemática. Entonces, José, si quieres la siguiente imagen nos da una claridad. La siguiente imagen, una claridad de la represa de Bocas. La represa de Bocas es pequeña, pero sin embargo recoge una gran cantidad de agua, y como vieron en los videos anteriores, no solamente agua, sino mugre y aguas residuales. Esto se acumula ahí durante varios días. Si quieres siga pasando las imágenes, y ahí vemos la basculante. La siguiente imagen nos va a mostrar el área de la represa como si estuviera llena. Pero si ustedes miran con detalle en la imagen, lo que se van a dar cuenta es que al fondo, la línea blanca es el nivel de la ciénaga. Esa es la basculante y siempre va a estar a ese nivel. Nunca va a estar ni más bajito ni más alto, porque cada vez que llega una cantidad de agua, la basculante automáticamente ella, por ser basculante, se mueve y permite el paso del agua. Ese es el nivel del agua. Si ustedes pueden observar, no había una capa de más de 40 centímetros de agua en ese momento que tomamos esas imágenes, y el resto es sedimento. Ahí ya están abiertas las compuertas, que son las 3 cavidades que se encuentran al lado izquierdo de la imagen, y por debajo es que sale el agua. Entonces el agua succiona todo ese sedimento y vuelve al río. Ese sedimento viene del área metropolitana de Bucaramanga y del río Suratá. O sea, no es solamente tierra, no es solo sedimento, sino que son lodos de aguas residuales, son contaminantes, con altas cargas orgánicas, y además con una gran aporte de la zona industrial de Chimitá y de las zonas suburbanas del Café Madrid, mataderos clandestinos, porquerizas, o sea, donde crían marranos. También hay pollos y una cantidad de industrias que desafortunadamente tienen un mal manejo y eso. La imagen que ustedes ven ahí es la obstrucción de las branquias de los peces. Eso en realidad es el efecto físico que causa la muerte del pez. O sea, los peces mueren por ahogamiento. Y no hay ninguna, en la siguiente imagen creo que está un poquitico más clara, José. Y no mueren, no hay distingo en los tamaños de los peces ni en las especies de los peces. O sea, todos los peces, incluyendo rayas, incluyendo bagres, bocachicos, blanquillos, toda la riqueza hídrica que tiene este río tan importante, muere por ahogamiento. Esos sedimentos se depositan obviamente en la parte de Sabana de Torres, porque es la parte más plana que tiene el río, entonces ya no hay tanta corriente, y es lo que normalmente o posteriormente ocasiona que hayan tantas inundaciones. ¿Qué sucede ahora? Ahora, del 2007 para acá, ¿qué ha sucedido? Pues cada vez que hay un veranillo en un pequeño temporada de verano en Bucaramanga, y lo sigue un aguacero fuerte, como normalmente han pasado estos días,
lo que hace es que ese aguacero lo que hace es lavar lavar alcantarillado, lavar todo lo que ha venido acumulándose en ese periodo, y el río, por estar en verano, no tiene la capacidad de disolución de la cantidad de sedimentos, y esas crecientes tienen una carga de sedimentos y basuras, como vieron en los videos, extremadamente alta, que la represa no las detiene. O sea, la represa ni abre compuertas, pero tampoco impide que toda esa porquería y podridumbre que viene en el río continúe su recorrido normal y empiece a causar. Los peces que vemos muertos en las playas de provincia, Boca de la Tigra, en Doradas y todo eso, son peces que murieron aguas arriba. No son los peces de ahí mismo, porque la misma agua los ha trasladado y los ha depositado en estas áreas donde la corriente es mínima. Esa es en realidad la situación que está sucediendo. ¿Y cuál es el responsable? Pues en este momento podemos dar fe, después de mucho tiempo de estar haciéndole seguimiento a esto, que la responsabilidad es del área metropolitana de Bucaramanga, que no tiene tratamiento de aguas residuales. Bueno, James, y pues la pregunta del millón, ¿qué se tiene que hacer para solucionarse este problema de mortandad de peces? Pensamos que una de las tantas soluciones que hay que implementar, y aquí yo quiero hacer claridad con algo, con tantas detractores que detrás de un escritorio o con un celular les gusta bombardear y mandarnos pestes normalmente, y es decir que es algo que no podemos resolver desde Sabana. No lo puede resolver el alcalde Darío, ni lo pudo resolver ninguno de los alcaldes que han habido. Lo que sí doy fe es que cada uno de esos alcaldes ha estado poniendo en conocimiento de las autoridades a través de Cabildo Verde, y muchas veces ellos, de hecho, recuerdo que con el señor Jairo Rivera tuvimos la oportunidad de entregarle información directa a la mano al presidente en su momento, Juan Manuel Santos, personalmente. A ese nivel hemos llegado desde el apoyo que la administración municipal nos ha permitido brindarle, hasta desde solo la ONG. Pero no lo podemos resolver. No lo podemos resolver. ¿Qué nos queda? Seguir transmitiendo la información, seguir insistiendo. El año pasado hubo 3 mortandades de peces. Las 3 mortandades de peces fueron reportadas tanto a la CAS como a la CMB, al ministerio, al PONCAS, a todo el mundo. Yo le envío cartas a todo el mundo frente a eso. ¿Qué hay que hacer? Por lo menos una planta de tratamiento de aguas residuales ahí en ese sitio de Bocas o en este sector de Río de Oro, para que trate las aguas residuales del área metropolitana de Bucaramanga. Pero además hay que implementar las plantas de tratamiento de aguas residuales de Lebrija. Si los que conocemos y hemos estado yendo a Bucaramanga las últimas 2, 3, 4 décadas, sabemos lo que es pasar por la Angula, que es ahí antes de llegar a Barranca, a Lebrija, donde huele muy horrible. Pues esa quebrada recoge las aguas negras de Lebrija, caen al río, perdón, de Lebrija, y caen al río Lebrija. O sea, el tema del río Lebrija es que es constantemente contaminado. En este momento la represa está funcionando a media marcha porque está llena de sedimentos, y lo que hace es acumular el sedimento. Consideramos que otra de las acciones concretas es que ese sedimento que se almacena en la represa de Bocas debe ser retirado del río y no permitir que siga en su curso normal, porque esto va a seguir afectándola a eso. En la reunión de ayer tuvimos una muy buena noticia, una noticia esperanzadora. Sí, pongámonos en contexto, James, qué pena lo interrumpo ahí. Es que, pues, el día de ayer, Cabildo Verde, y pues invitaron a James como director para exponer esto. ¿Qué invitaciones, qué reunión fue, James? ¿Y en qué parte fue esta reunión? ¿Con qué entidades se reunió usted? Bueno, les voy a leer aquí, porque no me acuerdo bien el título de la reunión, pero ya se la leo. Sí. Es un espacio que se crea gracias a una ONG, no sé cómo se llama Pro Santander. Eso está liderado por empresarios y particulares, y se llamó Mesa de Trabajo Conservaciones Fuentes Hídricas del Departamento de Santander. Sí. El espacio estaba convocado hace mucho tiempo y fue apenas coyuntural que nos abrieran el espacio para poder exponerle a los empresarios de Santander, y estaban obviamente las autoridades, el secretario de Medio Ambiente, funcionarios de la CMB, funcionarios de la CAS,
y pudimos exponer esto. Ayer la única conclusión que sacamos es que ya se le fue otorgado la licencia ambiental para la construcción de la PETAR del área metropolitana. Es una PETAR que tiene un COMPES, o sea, es un proyecto de alto nivel con recursos del orden nacional, departamental, las corporaciones y área metropolitana, para construir una planta de tratamiento en Río de Oro. Esa es una buena noticia. No quiere decir que eso me resuelva el problema y tampoco me dijeron que ni siquiera cuándo la van a empezar a hacer. Entonces, lo que queremos hacer es que este tipo de cosas, entiéndase, que no es solamente la muerte de peces. La muerte de peces, como les dije, es el impacto visual que tenemos. Pero aquí el agua del río Lijo permanentemente está contaminada. Debemos llegar a niveles de reconocimiento de las afectaciones, no solamente a las comunidades de pescadores, que es los que se manifiestan, porque curiosamente, observen esto. El río Lebrija pasa por Lebrija, por Río Negro, Sabana y Puerto Wilches. Y en ninguno de los espacios, en los últimos 25 años en los que yo he tenido oportunidad de estar diciendo y recalcando esta situación, nunca de ninguno de estos municipios ha habido ninguna manifestación. Yo no sé si no lo sienten, no sé si las comunidades no están representadas, no sé si es que no tienen afectaciones o que esto no, de alguna manera no los afecta de ninguna manera. Pero solamente Sabana de Torres, a través del Cabildo Verde y de las comunidades de pescadores del río Lebrija, que parece ser que son las únicas comunidades que se afectan porque nadie más lo manifiesta, los que hemos estado detrás de poniendo en conocimiento de las autoridades esta situación. Y es todo lo que podemos hacer. La verdad es todo lo que podemos hacer. Nosotros no podemos ir a hacer una planta de tratamiento, no podemos ir a salvar los peces, no podemos hacer absolutamente más nada que denunciar e insistir en lo mismo constantemente. Ahí va mi pregunta, James. ¿Cabildo Verde es una autoridad ambiental? No, José. Cabildo Verde es una ONG Sí. que tiene funcionando en Sabana de Torres desde el 89 y tiene una condición especial porque es una organización que es reconocida mediante un acuerdo municipal. Okay. Entonces, en su primera etapa, cuando fue constituida, era un órgano del INDERENA. El INDERENA era, antes del Ministerio de Medio Ambiente y la Ley 99, la autoridad ambiental del departamento. Sí. Y como representantes del INDERENA en el municipio, éramos la autoridad ambiental, porque éramos una oficina del INDERENA, como si hoy pusieran una oficina de la casa. Es eso. Sí. Cuando se crea la Ley 99 y se crea el Sistema Nacional Ambiental y se fortalece las corporaciones autónomas regionales, el INDERENA desaparece y estos espacios como Cabildo Verde también tendían a desaparecer. Pero en Sabana de Torres no desapareció y de hecho había un Cabildo Verde en cada municipio. Y somos uno de los muy pocos que quedan y que quedan con trabajo. O sea, que quedan con trabajo para mostrar. Entonces nosotros continuamos con el vivero, con la protección forestal y continuamos haciendo lo que hacíamos con la INDERENA, pero esta vez enviándole a la corporación. Entonces somos un aliado de la administración municipal, una herramienta para la gestión ambiental y una organización de apoyo permanente con la autoridad ambiental, que sí es la CAS, y esa es la que normalmente nosotros informamos. O sea, usted no puede sancionar a nadie. No, nunca hemos sancionado a nadie. Es que he leído comentarios y la gente piensa que ustedes, Cabildo, Sabana de Torres, de Cabildo de todos los sabaneros, tiene esa potestad de llegar, intervenir y sancionar a las empresas a los que contaminan, ¿no? No, desafortunadamente no tenemos. Ojalá tuviéramos esa. Serían muy diferentes las cosas. O sea, que cuando hay un crimen ambiental, ustedes lo que pueden hacer es que hacemos el traslado que corresponda. Sí. Y el traslado que corresponde implica, por ejemplo, dependiendo del nivel del daño, acciones policivas, o sea, de inmediatez, de atención policiva, que es la función de la policía, acciones administrativas, que es ante las autoridades ambientales, sí, y acciones de tipo judicial. Entonces, nosotros somos auxiliares de la justicia. O sea, los conceptos que nosotros entregamos a la fiscalía son válidos dentro de la recopilación de pruebas y información para los procesos. Somos miembros de los consejos de PONCAS de la CAS. Entonces estamos revestidos con una protección especial para el tema de la información. Y obviamente trabajamos de la mano con la policía porque somos aliados y autoridades de la justicia en ese sentido.
Ok, o sea que en este sentido, hablemos de este caso en particular, James. ¿Qué está haciendo Cabildo Verde para esta situación? Recogiendo toda la información necesaria. Nosotros recopilamos videos, fotos de las comunidades, tomamos información, mandamos a hacer análisis y sobre todo participamos en todos los espacios nacionales y departamentales que se dan con relación a esto para seguir insistiendo en lo mismo, que el río debe salvarse a partir de las acciones concretas y articuladas del departamento y principalmente del área metropolitana de Bucaramanga. No está en manos de nosotros. Obviamente, pues tenemos que proteger aquí las orillas y tampoco vertirle y echarle vacas muertas y perros muertos permanentemente y controlar la minería y todo esto, pero en este momento el nivel, lo que hay que hacer de inmediato es solucionar el problema de contaminación del agua del río Lebrija. Que ya nos informa, da usted esa buena información como algo de optimismo. Sí, un poquito de lo que hace Dijeron, falta, ya ¿no? está la licencia ambiental para la construcción de la planta. No sé dónde la van a construir, ni cuándo van a empezar, pero ya es algo de consideración. ¿Sí? O sea, ya el tanto y tanto insistir en esto, de alguna manera las autoridades dijeron, oiga, sí, hay que hacer la planta. Y estaban demorados en hacerlo. Listo, James. Algo más que de esta situación que pues ya se está volviendo muy normal, lastimosamente. Mano, que el río es una máquina de vida. O sea, es impresionante. Esto sucede, como le he dicho, 3 veces al año, como mínimo. Y aún así, siempre hay peces. Entendamos que el río Lebrija también tiene unas zonas de humedales, que es Caño Peruétano, que es Los Estopos, que es en Río Sucio, en Río Negro tenemos varias áreas de humedales y todo eso, y es donde se produce la vida. Esos humedales también están envueltos nada con los búfalos, con la maquinaria, con la sedimentación y todo eso, y sin embargo el río Lebrija sigue siendo un aporte significativo del sustento de muchísimas familias. Curiosamente todos los peces que se comercializan, bueno, una gran mayoría de los peces que se comercializan y que son extraídos del río Lebrija alimentados con la contaminación de Bucaramanga son comercializados en Bucaramanga. Entonces eso deja mucho que pensar también del ciclo del carbono, por no decir grosería, José. Sí, claro. Yo entiendo y yo creo que más de una persona lo entendió. ¿Sí? Pues José, algunos comentarios de algunos participantes, tenemos algo pues la que podamos verdad, responder. estaba con Pito Santos, ahí se conectó. También tenemos a Cristian Caballero, donde dice, somos bendecidos con tantas fuentes hídricas que tenemos y aún así no la valoramos. Total, viejo Cristian, es un hecho que pues no valoramos como tal estas fuentes hídricas, viejo James. Y Sí. como tal, ¿qué ha hecho esta administración municipal para esto? ¿Fue invitada la administración municipal para la reunión de ayer, James? No tengo conocimiento si fue invitado o no, pero a través de el ingeniero Oscar Rey, que muy amablemente siempre está muy pendiente de estas cosas, y Mario Uribe, me pidieron el favor de que hablara en representación de la administración municipal y así lo hice. Les puse pues que esto es un clamor general del territorio y no solamente de una ONG. Y eso me han permitido también los pescadores, doña Raquel, Miguel Botías y otros tantos pescadores que han estado muy de cerca de este proceso. Bueno, si algunas personas que están conectadas tienen alguna pregunta aquí para el director de Cabildo Verde, pues aquí se la transmitimos. Y me imagino que tenía que estar también en esta reunión la CAS, ¿o no? No estuvieron, No. desafortunadamente. Son las cosas donde cada día me hacen dudar más de este órgano, ¿no? Que es el responsable de... Ellos sí pueden sancionar, ¿no? Claro, son los competentes para sancionar. Sancionar en los Lo que pasa delitos es que hay un conflicto también de cosas, ¿no? Porque es que la CMB debe controlar a EMPAS, que es el encargado del alcantarillado, y ahí hay una relación muy cercana entre uno y los otros, y al final uno no sabe de quién es responsabilidad o de quién es competencia hoy exigirle a EMPAS que tenga tratamiento de aguas del alcantarillado en el área metropolitana.
¿Y el EMPAS es de Bucaramanga o de Santander? Yo creo que EMPAS es que la empresa de acueducto de alcantarillado de Bucaramanga, entiendo, el área metropolitana. Entonces tiene que ser de la administración municipal. Bueno, James, pues muchísimas gracias por venir a Culturízate y darnos un poco más de claridad de esta contaminación y pues mortandad de peces del río Lebrija, ¿no? Y que poco a poco las cuencas hídricas se están agotando en el territorio y nos va a quedar solamente este. Sí, o sea, entendamos que el agua es vida, ¿no? Y eso, aunque todo el mundo lo repite, parece que lo normalizamos, pero en realidad tengamos en cuenta que sin agua pues no somos absolutamente nada, o sea, en absoluto. Imagínense en un día sin agua o una semana sin agua, mire cómo sufrimos aquí con un verano de 2 mesecitos, ¿sí? Ahora calculen que haya agua, pero no la podamos consumir, o sea, es absurdo todavía que todavía con tanta inteligencia, hasta artificial, estemos en estas condiciones. Sí, es que ya está tan normalizada esta cuestión que ni siquiera ahora, en campaña política, ningún candidato al Senado ni a la Cámara ha hecho política con eso. No, y mañana se olvida. Es lo otro, o sea ya el río lava los peces, los chulos se comen los que quedaron en las playas, la gente tristemente dura hasta 15 días sin poder pescar, José. Los pescadores que viven de la pesca, después de cada evento duran 15 días sin poder pescar. Primero, no hay peces, y segundo, el agua está picha, o sea, perdóneme la palabra, pero es física mierda, o sea, es todo lo que llega al río en ese momento. Entonces, imagínense, ¿no? Todas las comunidades ahorita, los que sacan arena, no pueden sacar la arena porque eso está lleno de lodos. Yo creo que por ahí en las imágenes veíamos la cantidad de lodos y sedimentos que se depositan. Sí. La gente de los mineros, meterse al río en esas condiciones es llenarse de hongos, de empeines, de cualquier cantidad de enfermedades. Es que estamos hablando de aguas negras, o sea, es aguas negras de alcantarillado lo que está recibiendo el río Lebrija. Además de eso, que el distrito de riego se alimenta, que ahí toman agua al ganado, que ahí se riegan los cultivos, que hay comunidades que tienen que subsistir del consumo de esa agua. Que es inaudito, la palabra es inaudito, de que todavía no haya una mínima conciencia de las autoridades departamentales y de la área metropolitana de entender que están matando al resto de la gente. Los peces se mueren. Así vamos a terminar muriendo nosotros también. Bueno, James, muchísimas gracias por estar aquí en Culturízate tratando este tema tan delicado para Sabana de Torres con esta contaminación y la frecuencia de mortandad de peces. Muchísimas gracias, James. Tiene la palabra para despedirse. No, muchísimas gracias a usted, José, definitivamente, y es muy, muy gratificante que Sabana cuente con este tipo de espacios y estos medios, y estoy atento para atender cualquier solicitud de información en los buenos términos y en las buenas maneras en las que se deben generar. Estamos para servirle a la comunidad, porque recuerde que Cabildo Verde somos todos. Chao, chao.